Democracia cristiana que atraviesa una profunda división interna de cara al plebiscito constitucional de salida. Después de una Junta Nacional, la colectividad acordó inclinarse por la opción apruebo. Sin embargo, hay varias figuras del bloque que se han desmarcado de este proceso y aseguran que votarán rechazo. Uno de ellos es Fuad Chahín, con quien estamos a esta hora de la mañana, ex convencional y militante de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, pues muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sobre este proceso, la definición del partido, me imagino que comparte el diagnóstico que era tal vez algo esperable, pero usted ha dado o ha denunciado además irregularidades. Finalmente, ¿acata la determinación del partido? ¿Acepta esta definición? ¿Y qué es lo que pasa con quienes están anunciando, como usted, por ejemplo, que van a votar rechazo? ¿Y esta libertad de conciencia va a implicar también libertad de acción o no? A ver, lo primero es que nosotros esperábamos este resultado porque sabíamos que el escenario se generó para eso. O sea, una Junta Nacional que efectivamente tiene a muchos de sus integrantes con sus mandatos vencidos hace más de 4 años, donde algunos frentes que, por ejemplo, no debían estar presentes, por lo mismo, bueno, se les habilitó y el padrón se supo recién 24 horas antes de la Junta. Y en realidad yo creía que era mucho más democrático y además que era totalmente legítimo que fuese la base militante del partido la que tomara una decisión como esta, que se hiciera una consulta a las bases y que un militante, un voto, se tomara esa decisión. Y si es que efectivamente esa decisión era distinta a la que yo sostenía, no tenía ningún problema en someterme a esa decisión porque iba a tener toda la legitimidad democrática. Esto se hizo sin mayor debate, sin mayor discusión. Ya la verdad es que se convocó con menos de 2 semanas de anticipación la Junta, no hubo ninguna posibilidad de poder recorrer el país, de poder explicar una postura y otra. Entonces, creo que esto fue un traje bastante a la medida, pero aún así, además, perdón, pero no expresidentes pedimos que se diera libertad de acción porque justamente no había habido debate, no se había consultado a la base y eso ni siquiera se votó en la Junta, ni siquiera se le permitió a los delegados poder pronunciarse sobre la propuesta de los no expresidentes del partido. Eso se descartó por la mesa directiva y ni siquiera se sometió a votación de la Junta. En ese escenario lo que ocurre es que yo respeto esa decisión, por cierto, la respeto. Creo que el partido, por cierto, que va a estar institucionalmente ahí, con sus símbolos, con su estructura, con su franja, pero yo tengo una libertad, que es la libertad de conciencia que se reconoce incluso en el voto político que está ahí, y mi conciencia me indica que yo no puedo votar escondido en la cámara secreta, sino que tengo la obligación, no solo el derecho, sino que la obligación de explicar las razones de mi posición, porque yo fui protagonista de este proceso, pues, y a mí me eligió la ciudadanía. Yo saqué la primera mayoría en mi distrito, primera mayoría porcentual en la región de la Araucanía, 4ª mayoría porcentual en el país, y por lo tanto creo que tengo la obligación política y ética de explicarle a las personas que votaron por mí por qué que defendí una nueva constitución, que fue uno de los articuladores del acuerdo por la paz y la nueva constitución, el primer firmante de ese acuerdo, que tan comprometido con el proceso que como presidente del partido fui candidato, pero que hoy día claramente esta propuesta está lejos de satisfacerme y creo que no es buena para el país. Tiene cosas buenas, por cierto, tiene cosas muy buenas, pero estructuralmente es malo para el país. Y esto creo que yo que tengo el deber, la obligación de explicarle esto a la ciudadanía, de lo contrario sería un irresponsable. Así es que voy a hacer campaña y voy a explicar mis motivaciones. No con la derecha, por cierto, solo con la gente centro-izquierda que está en la misma posición. Claro, bueno, usted nos comenta que va a realizar entonces campaña por el rechazo. ¿Dónde va a ser esta campaña? ¿Con quiénes? ¿Con alguna organización de la sociedad civil? ¿Va a participar de alguna franja? Mire, la verdad es que nada de eso está muy resuelto. Lo que tengo claro es que lo vamos a hacer con personas del mundo progresista, una tradición democrática, de la democracia cristiana, pero también de otras fuerzas políticas de centro-izquierda que hoy día están muy conscientes de lo que ocurre, que quiere una nueva constitución, pero que sea buena para el país. No una constitución que promete derechos sociales de Finlandia, pero con un sistema político de Camerún, con una plurinacionalidad más extensa y profunda que la de Bolivia, que tiene un 60% de población indígena, con una forma de Estado que en lugar de avanzar en la descentralización nos desintegra en múltiples autonomías, regiones autónomas, comunes autónomas, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales autónomos, donde tengamos efectivamente una clara división de los poderes del Estado y no que se dinamite el Poder Judicial, que todos tengamos el mismo sistema de justicia y no un sistema de justicia para unos y uno distinto para otros. O sea, realmente yo creo una constitución
buena, donde los derechos sociales y el tema medioambiental, que creo que es lo mejor de esta propuesta, se rescate. Y para eso creo que el camino más llano hoy día Sí. es votar rechazo y poder tener en breve tiempo un proceso acotado que parta sobre la base de esta propuesta y la propuesta de la presidenta Bachelet, y que se le proponga un texto que realmente nos reencuentre en la paz, en la justicia, en la democracia y en la prosperidad a los chilenos. Fuad, me quiero detener ahí en el diagnóstico que usted realiza de este trabajo finalmente del texto, el cuestionamiento que usted plantea. El ex convencional Gaspar Domínguez dice que ninguna constitución del mundo es perfecta. El presidente de la República, Gabriel Boric, esto en respuesta a la carta de Ricardo Lagos, dice que él está abierto a poder modificar, mejorar, eventualmente, si es que ganara la opción apruebo, ese texto. ¿Es perfectible? ¿Se puede hacer? O como dice Andrés Saldívar, es imposible de modificarla. Lo primero, yo me quedo con el presidente Ricardo Lagos en su entrevista. Él decía, bueno, ¿y por qué no lo hicieron los convencionales ahí? Nosotros denunciamos todas estas cosas y la verdad es que no nos escucharon. Entonces es raro escuchar a los convencionales que formaron parte de la mayoría permanente que impuso todas estas normas, ¿no es cierto? Que hoy día digan, no, esto se puede mejorar. Es bien raro, ¿por qué no lo mejoramos en la discusión constitucional, digamos, en la convención? Pero bueno, así es la vida, de repente pasan estas cosas, ¿no es cierto? Por otro lado, a mí me hubiese encantado, lo quiero decir, el optar por el aprobar para reformar, pero tiene dos problemas, a mi juicio, graves, y por eso que ese camino termina siendo el camino de la ingenuidad. Uno, la legitimidad política. ¿Cómo vamos a entrar ahora a reformar una constitución recién aprobada en un plebiscito fruto de una convención? Esa no tiene mayor legitimidad política, y además tiene un conjunto de cerrojos, porque todas las materias importantes donde están los problemas, sistema político, Congreso, forma de Estado, principios, derechos fundamentales, bueno, ahí no veo tanto problema, en medio ambiente, incluso hasta en las normas transitorias está protegida por no solo 4/7, que el quórum general, sino que además referéndum o 2/3, además consulta indígena, y en la hipótesis del artículo 191, consentimiento indígena. Entonces, la propia convención se preocupó de hacer imposible el camino del aprobar para reformar, imposible. En cambio, si gana el rechazo, la Constitución del 80 está muerta. Está muerta porque el 80% de los chilenos dijimos apruebo cambiarla en el plebiscito de entrada, y por lo tanto no tiene ninguna legitimidad política esa Constitución, y todos lo saben. Y como está avanzando por unanimidad en la primera votación la propuesta que rebaja los quórums para las reformas de esa Constitución a 4/7, sin referéndum, sin nada, la verdad es que el camino entonces para cambiar la Constitución y generar ahí un mecanismo que nos permita tener en un tiempo acotado una tercera alternativa que ojalá tenga una amplia base de apoyo y respaldo que le dé estabilidad al país, a mí me parece que ese es el camino más adecuado, más simple, más llano para poder lograr efectivamente una constitución como la que el país se merece. Y para poder entender entonces, usted que es partidario de una tercera vía, de un nuevo proceso constituyente, o modificar, reformar la Constitución actual. No, yo quiero una nueva constitución. O sea, Y esa nueva constitución, a mi juicio, tiene que partir de una base, un proceso acotado, que no parta de una hoja en blanco, sino que tome como insumos esta constitución, la de la convención, que tiene cosas buenas, insisto, y eso no se puede tirar al tacho de la basura, muy por el contrario, hay que rescatarla y valorarla. Y por otro lado, la propuesta de Bachelet, ¿no es cierto?, que también tiene una enorme legitimidad de la participación ciudadana. Participaron casi 400.000 personas en los encuentros autoconvocados, en los cabildos, y por lo tanto que tome esas dos. ¿Y la Y propuesta puede ser, actual por ejemplo, tiene cosas buenas? bueno, eso es lo que estoy diciendo, la convención tiene cosas buenas, eso fue lo primero que le dije. Tiene muchas cosas buenas que no se pueden tirar al tacho de la basura y que hay que rescatar. Me refería a la propuesta de la convención. Derechos sociales, el tema medio ambiente, el tema de la paridad, tiene muchas cosas que yo rescato, efectivamente, ¿ya? Pero estructuralmente no funciona. Yo siempre lo pongo con esta imagen. Las cosas buenas que son los derechos sociales, el tema medio ambiente, es como la carrocería, la cabina de un auto. Está preciosa, lindo color, asientos de cuero, aire acondicionado, ¿no es cierto?, pantalla digital, touch, estupendo, asiento eléctrico. El problema que tiene es que esto, para que funcione el auto, no solo tiene que tener una bonita cabina, ¿no es cierto?, sino que tiene que tener un buen motor, una caja de cambio que funcione, una transmisión, y la verdad es que eso no funciona, ¿ya? Está fundido. Y además tiene que tener
combustible, y el combustible es que la economía funcione, porque si no financiamos los derechos sociales es poesía, digamos, y la gente no vive de un derecho social que esté en el papel, sino que tiene que gozarlo en la realidad. En el mundo está lleno de constituciones que garantizan un montón de derechos sociales y la gente vive pobremente. ¿Por qué? Porque no funciona el sistema político, porque no funciona la economía. Aquí el sistema político que tenemos es un invento, la única parte del mundo que existe algo parecido en Camerún. Entonces, tú tienes un sistema político donde le pusiste a este auto el motor de una moto, la caja de cambio de un camión y las ruedas de un tractor. La verdad es que no te va a funcionar. Y ese es el gran problema. Va a ser un factor de enorme frustración, creo yo, para la ciudadanía cuando vea una constitución que promete un conjunto de cosas que son maravillosas, pero que al mismo tiempo se encarga de que no se puedan cumplir. Eso, a mi juicio, es demagogia, es populismo, no es serio, y por lo tanto yo no puedo respaldar una propuesta de esa naturaleza. Lo que sí me comprometo a seguir impulsando un proceso para tener una nueva constitución que rescate lo bueno, pero que a la vez genere las condiciones para que eso sea posible, sea una realidad y no simplemente una promesa que no se va a poder cumplir. Fuad, volviendo a la campaña, que va a ser campaña por el rechazo, ¿podría ser llevado al Tribunal de Disciplina? ¿Podría ser expulsado del partido? ¿O también puede existir la posibilidad que usted pueda renunciar a la democracia cristiana? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que cree que pueda ocurrir? No, mire, yo no voy a renunciar, estoy convencido que estoy en lo correcto. Acá estamos la inmensa mayoría de los expresidentes del partido, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la base militante también está en la misma posición. Mire, gente tan emblemática como firmantes de la Carta de los 13 demócratas cristianos que se atrevieron a oponerse a la dictadura el 13 de septiembre del 73, es decir, 2 días después del golpe, se opusieron. Son realmente para nosotros unas figuras morales. Y ellos, bueno, están también por el rechazo en esto, porque efectivamente se dan cuenta de lo que ocurre con esta propuesta de constitución. Entonces yo, sinceramente, no creo estar equivocado. Respeto la decisión del partido, por cierto. No voy a utilizar los símbolos partidarios, voy a hacer esta campaña a título personal, con otros liderazgos y personas del mundo progresista, no con la gente de derecha, porque mis motivaciones son totalmente distintas para poder enfrentar esta campaña. Y la verdad es que si me pasan al Tribunal Supremo por actuar en conciencia, por ejercer mi responsabilidad como ex convencional de explicar las razones por qué tomo esta posición, estoy dispuesto a enfrentarlo, que sea un tribunal legítimo, sino no un tribunal vencido hace 5 años como este. No tengo ningún problema a enfrentarlo. Yo creo que sería una muestra de una enorme intolerancia y falta de democracia. Lo que sí creo que hay algunos que hace rato que los quieren fuera porque de alguna manera somos un obstáculo para un proyecto de democracia cristiana sin carácter, sin personalidad, que permanentemente está a la cola de la extrema izquierda. Yo en eso jamás voy a estar. Sí. ¿Considera usted legítimo, al ver distintos planteamientos, que el partido, la democracia cristiana, tenga una postura, en este caso, a favor del apruebo, pero hay algunos militantes que vayan por el rechazo? ¿No hay alguna diferencia doctrinaria? ¿Se puede votar rechazo y ser demócrata cristiano? Pero por supuesto, ya le acabo de decir, aquí lo que nos une es que efectivamente queremos una nueva constitución. Lo que nos divide es la evaluación de este texto, ¿ya? Y la verdad es que yo creo que la enorme cantidad de militantes del partido, como le digo, prácticamente todos los expresidentes que fuimos elegidos, no los que reemplazaron a los que renunciaron, sino los que fuimos elegidos, estamos en la misma postura, en la misma posición, y como te digo, figuras emblemáticas, y gente que es del mundo progresista dentro del partido. Ricardo Almazar siempre ha sido un estandarte del mundo más progresista dentro del partido, expresidente, ex senador. Bueno, está efectivamente por rechazo porque se da cuenta de que lo que está jugando el futuro del país, lo que es bueno o es malo para el país. Y por eso que vamos a actuar con respeto a lo que ocurra con el partido, pero ejerciendo nuestra libertad de conciencia. Nuestra libertad de conciencia es votar de determinada manera y poder tener la posibilidad de dar las razones de ese voto a la ciudadanía. Así que lo hacemos con total tranquilidad, ya lo hacemos sin soberbia, lo hacemos con total tranquilidad, pero al menos yo creo que aquí lo que está en juego es el futuro del país. Y esta constitución no solo hace imposible los derechos sociales, sino que lo que es peor, con la destrucción del Poder Judicial, con un sistema político que nos va a tener en crisis permanente, con el debilitamiento de la capacidad del Estado para poder enfrentar la principal amenaza a la familia y a la institucionalidad democrática, que es la violencia, el crimen organizado, donde se saca carabineros de la Constitución, ¿ya? Cuando la gente lo que nos pide es más carabineros, no debilitar la institucionalidad, cuando se elimina el estado de excepción, cuando se elimina la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas distintas a la defensa externa, como el control de fronteras, como el control
marítimo se tuvo que tratar de pachar eso con una norma transitoria, lo que está en juego en el futuro es la democracia. Y yo no voy a estar al lado de la historia de una constitución que pone en riesgo la democracia. Don Andrés Elwin nos enseñó que el precio de la democracia es recuperarla cuando se pierde y cuidarla cuando se tiene. Y yo no estoy dispuesto a descuidarla. Perfecto. Fuad Chain, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la mañana. Que tenga muy buenos días. Igualmente, muchas